En 40 ciudades españolas, los inquilinos se movilizan para bajar el precio de los alquileres. El gobierno ha anunciado hace pocas semanas, hace pocos meses, sus medidas para solucionar el problema de la vivienda. ¿Son suficientes? Son totalmente insuficientes, los precios suben año a año, el gobierno está legislando para los rentistas y no puede ser, estamos viendo que si no hacemos nada va a seguir siendo así, le van a poner rebajas fiscales al rentismo y las personas inquilinas no podemos seguir así, no podemos vivir. En un discurso pronunciado el 17 de enero de 1936, el ministro de propaganda del Tercer Reich, Joseph Goebbels, afirmó lo siguiente: podemos prescindir de la mantequilla, pero, a pesar de todo nuestro amor por la paz, no podemos prescindir de las armas. No se puede disparar con mantequilla, sino con pistolas. Haciendo referencia al mismo concepto, durante el verano de ese mismo año, otro oficial nazi, un tal Hermann Göring, repitió la misma idea. Las pistolas nos harán poderosos, la mantequilla solo nos hace engordar. Desde entonces es habitual acudir al aforismo armas o mantequilla para referirse a la dicotomía a la que se tienen que enfrentar los países cuando abordan una movilización masiva de recursos en el ámbito militar. La mantequilla hace así referencia al conjunto de las inversiones del Estado que tienen por objetivo proteger y aumentar el bienestar material de la población, y la disyuntiva establece la obviedad de que no se puede destinar un mismo recurso humano, industrial o económico a dos fines completamente distintos, y por lo tanto, si se decide aumentar de forma significativa la inversión y la producción militar, no queda más remedio que hacerlo a costa de reducir los gastos que mejoran el bienestar de la población. Eso es lo que Goebbels intenta trasladar a los alemanes de forma imperativa. No nos queda más remedio que renunciar a una parte importante de la inversión social para poder hacer frente a la escalada bélica. El bueno de Göring subió después un poquito el diapasón y directamente intentó explicarles a los alemanes que la mantequilla es mala. Si os damos protección social, os volveréis vagos y gordos. Si os damos pistolas, os volveréis aguerridos hombresarios. Aunque la Unión Europea esté en estos momentos apoyando el peor genocidio del siglo XXI en la Franja de Gaza, es evidente que comparar a los de von der Leyen y Kallas con los de la esvástica es una exageración extemporánea, pero no es menos cierto que algunas de las afirmaciones hechas en la Alemania de entonces suenan muy parecidas a las cosas que estamos escuchando hoy. La Comisión Europea llama a movilizar 800.000 millones de euros en la industria de guerra, una cantidad mayor que la destinada a recuperar nuestro sistema económico de los estragos ocasionados por la COVID-19. Los diferentes países europeos admiten abiertamente que van a aumentar abruptamente su gasto militar, acatando así las órdenes de la OTAN, es decir, las órdenes de Donald Trump, y asumiendo por completo el rearme. Está claro que vamos a tener que renunciar a mucha mantequilla. En España, aumentar el gasto militar, como ha comprometido Sánchez, va a producir recortes sociales y sufrimiento económico para la mayoría trabajadora de nuestro país. El euro que te gastas en una cosa no te lo puedes gastar en otra cosa. Es lo que los economistas llaman coste de oportunidad. Bien, pues el sábado marcharon millares de personas en decenas de ciudades españolas para reclamar al gobierno que haga algo para garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna. Y el sábado, ese mismo sábado, El País publicaba que mañana martes el gobierno va a aprobar en el Consejo de Ministros una nueva partida para gastar en armamento, en gastos militares, 2.000 millones más. Con 2.000 millones se podría pagar el alquiler de todo un año a 200.000 familias vulnerables en España. Con los 17.000 millones de aumento anual que ha comprometido el gobierno con la OTAN, se podrían comprar cada año 100.000 viviendas para destinarlas al alquiler social. Armas o viviendas es nuestro armas o mantequilla, y el gobierno ha elegido armas. Bueno, esto decíamos el domingo en el editorial de Diario Red. Hoy en La Base hablamos de vivienda. Bienvenidas y bienvenidos. La Base, con Pablo Iglesias, Irene Zugasti, Manu Levín e Ina Afinogénova. Menos mantequilla y más misiles.
Irene Zugasti, ¿tú qué piensas? Bueno, pues vamos a hacer una retrospectiva histórica para preguntarnos un poco cómo hemos llegado hasta aquí. No solo 10 años atrás, sino 20, 30 y 40, y ver también qué ha hecho el bipartidismo desde entonces hasta ahora para abordar el problema de la vivienda. Spoiler, nada. Supongo que a la prensa le gustan más las armas que la mantequilla, ¿no? Le gustan las armas. De lo que no falta oferta, Pablo, en España es de periodistas vendidos dispuestos a defender los intereses de las patronales inmobiliarias y de los rentistas. Vamos a comprobar cómo la prensa en este país es incapaz de salir de dos categorías económicas acuñadas allá por 1700 y pico y de nivel, digamos, segundo de la ESO para explicar el conjunto de la realidad en lo que se refiere a la vivienda. Y sospecho, Fino Génova, que nos vas a hablar de un proceso de gentrificación en el barrio de Salamanca, ¿no? Bueno, os voy a hablar de ciertas personas para las que Madrid resulta muy atractiva porque es muy barata la vivienda aquí. Entonces, esa vivienda de lujo del barrio de Salamanca, ¿quién lo compra y por qué? ¿Y cómo cambia eso el tejido social? Hablaremos de eso. Ricos latinoamericanos, vengan a Madrid. Hoy contaremos además con Jaime Palomera, investigador sobre vivienda en el Instituto Hidra. Arrancamos, Rocío. La base de datos. Informa Irene Zugasti. Todo tuyo. El pasado sábado, las movilizaciones por la vivienda volvieron a sacar músculo bajo el lema «Acabemos con el negocio de la vivienda». Las masivas manifestaciones en 42 ciudades, con más de 100.000 personas en Barcelona o en Madrid, con carga policial incluida, 30.000 en Málaga o en Granada, abren la posibilidad de una huelga de alquileres en el futuro inmediato. La lista de reivindicaciones es clara y precisa. Una rebaja a los alquileres, la recuperación de viviendas vacías, turísticas y de temporada, el fin de la compraventa especulativa y la ampliación del parque público de vivienda de alquiler. La desobediencia contra el rentismo crece. Las huelgas de alquileres han venido para quedarse, decían las organizadoras del sindicato de inquilinas. Y es que, pese a que nos asusten con inquiocupaciones, con kits de supervivencia o con una guerra inminente o las invasiones rusas, la gente lo tiene claro. El problema principal es mucho más mundano y fundamental, y es tener un techo digno en el que vivir. En el barómetro de enero de 2025 del Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, las y los españoles identificaron en la crisis de la vivienda el principal problema que les aqueja. El 13,8% lo identificó como el problema principal que tenían, el 8,5% como el segundo y el 6,0% como el tercero. Así que si nos invaden desde Cubazuela del Norte o nos lanzan un obús de Kaliningrado directamente al centro de Madrid, como decía La Sexta que podría pasar, a este paso pues solo van a quedar Airbnbs, franquicias y terrazas de bar que arrasar con las bombas. Bueno, y no pocos apartamentos de lujo para expats y especuladores internacionales, que eso sí que son invasiones bárbaras de las que no nos previene Álvarez, pero de eso ya les contaré. ¿Y cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno, pues Ignacio Reyes analizaba hace muy poco en una pieza muy interesante en Diario Red el trabajo de la antropóloga argentina Agustina Giraldo, que ha estudiado los orígenes de la crisis habitacional en España. Según ella, esta está íntimamente vinculada a la implementación de políticas de mercantilización y de financiarización de la vivienda, las cuales tienen sus raíces ¿cuándo? Pues en el franquismo. ¿Se acuerdan de aquello de no queremos una España de proletarios, sino de propietarios? Bueno, pues eso acabó desembocando en la consolidación de esa industria de la construcción dominada por los señoritos de la dictadura y la consolidación del modelo que entendía la vivienda como un bien para invertir y no para vivir. En los años de la transición creció el suelo urbano y la hipoteca se consagró como la forma de las clases trabajadoras de acceder a una casa. Con la entrada en la Unión Europea en 1986, España fomentó, ojo, la inversión extranjera en bienes raíces. De ahí esos grandes fondos internacionales que manejan hoy el parque inmobiliario de nuestro país. ¿Y el Estado qué? Pues el Estado dejó hacer. El bipartidismo redujo la intervención estatal. Las SOCIMIs, por ejemplo, son sociedades que se dedican a adquirir y gestionar activos inmobiliarios. Se regularon en 2009 y sirven para concentrar la propiedad, elevar precios y especular. 2009, ojo, gobierno socialista. En 2012, gobierno popular. Con ellos nacería otra de las herramientas que prueban esta tesis de Agustina Giraldo sobre cómo el bipartidismo ha apuntalado la situación en la que nos encontramos hoy. Ese año, 2012, nace la Sareb, el llamado Banco Malo, les suena, ¿verdad? Diseñado por Luis de Guindos, hoy vicepresidente del Banco Central Europeo, bien pagado ese trabajo, para la gestión de activos de la reestructuración bancaria, o sea, para asumir las deudas de los bancos y cajas de ahorro durante la crisis y sanear sus cuentas. Como Robin Hood inmobiliario, pero al revés.
la Sareb compraba las viviendas propiedad de los bancos, esas de las que se había desalojado a miles de familias durante la crisis, y las vende a un precio menor que el del precio de mercado para que los bancos recuperen liquidez, dinerito fresco. La Sareb funciona básicamente vendiendo estas viviendas fruto de la crisis inmobiliaria a fondos de inversión extranjeros como Blackstone, por ejemplo. Según los datos del Cibio, el fondo de inversión estadounidense es el segundo mayor casero de España y tiene alquiladas cerca de 20.000 viviendas a través de 27 filiales. BlackRock el segundo, pero el primer gran casero es, según Cibio, CaixaBank. Pobrecitos bancos, ¿verdad?, que había que rescatar. O sea, que al final con la Sareb se crea un fondo, un banco malo, participado al 50% con dinero público, que compra las casas propiedad de los bancos que echaron de ahí a miles de habitantes, después las vende a fondos extranjeros y para que ustedes y yo no nos enteremos de lo que pasa, en vez de explicarlo así como se lo hemos contado nosotras, lo hacen de la siguiente manera. Fíjense, nota de prensa de hace 10 años en la web oficial de la Sareb. Sareb ha vendido a fondos gestionados por Blackstone una cartera de 39 préstamos non-performing con un valor nominal de 237 millones de euros. ¿A que así dicho non-performing suena como menos a robo, Manu? De hecho, en la última década el precio de compra ha subido un 47% y el de alquiler en torno a un 60%. A que vuestros salarios no han subido a la misma velocidad. Me temo que no. Y ahora entonces, ¿qué situación tenemos? Bueno, pues refrescamos algunas cifras. El precio de compra de vivienda subió en 2024 el triple que la inflación. El precio de alquiler el cuádruple. El alza del precio de la vivienda se sitúa ya en niveles similares a los años de la víspera de la crisis inmobiliaria de 2007, según datos del INE. 11 años seguidos de incremento, ojo. La vivienda nueva sube casi un 11%, la usada también se ha disparado a un 8%. Pero es que, claro, ¿quién compra? Y sobre todo, ¿para qué? Pues para especular. Según un informe de Fotocasa, el 84% de los inversores que compran un inmueble lo hacen para alquilarlo, el 20% para alquiler vacacional o de corta duración y el 64% lo destina al mercado de alquiler de larga duración. Esto es un menos 5%. En comunidades como Madrid, Cataluña o Baleares, las personas con salario mínimo gastan entre el 50% y el 64% de sus ingresos en alquiler, según datos de Provivienda. Y así es normal que el 66% de las personas jóvenes entre 18 y 34 no pueda emanciparse, el doble que en 2010. También es normal que la mitad de ellos hayan vivido entre 2 y 4 viviendas distintas cuando se emancipan. ¿Por qué? Bueno, pues a causa de la inestabilidad para poder mantener sus casas. El 87% de las personas jóvenes en esa situación comparte piso. Si además te quisieras emancipar de forma individual, necesitarías dedicar el 100% de tu salario para vivir sola o solo. Vamos, que si no heredas, no tendrás casa en tu puta vida, como decíamos ya hace 10 años. Pero ojo, cuidado con quienes quieren convertir este problema en una cuestión generacional de boomers contra zetas. Ese discurso es tramposo, este es un problema básicamente de clase. Eso es, la vivienda es un mecanismo de distribución regresiva, es decir, que la clase rentista absorbe los salarios de las clases trabajadoras y acumula capital y propiedades. El crecimiento exponencial de los precios de alquiler es el elemento más fuerte para empobrecer a las grandes mayorías y al mismo tiempo asegurarse que se mantiene la continuidad de su precarización. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, reaccionó a las manifestaciones de este fin de semana con un hilo en Twitter donde glosaba todo lo que se supone que se está haciendo de parte del gobierno en materia de vivienda. Un gran parque público, modernización del sector, intervención del mercado. Y aunque la ministra se curró mucho el hilo, aquí sí, Manu, los datos matan el relato. La única comunidad autónoma que ha regulado los precios y ha aplicado la ley de vivienda es Cataluña. Allí donde gobierna el PP o el PSOE no se ha hecho nada. Solo pedir solidaridad a los caseros. Del mismo modo, ese parque de vivienda pública asequible prometido hace 2 años, de 184.000 viviendas, sigue sin aparecer. España tiene un 2,5% de vivienda social frente al 9% de media europea. Eso sí, el Ministerio de Vivienda publicaba religiosamente en Twitter, por si algún rentista despistado no se había enterado, el listado de deducciones fiscales la semana pasada. Es decir, el dinero público regalado, como explica Víctor Palomo. Si alquilan a jóvenes y rehabilitan la vivienda, pues reciben bonificaciones para que esa clase rentista no pague los impuestos de lo que saquean a las inquilinas. De aquellos desarrollismos franquistas y esas décadas de gestión bipartidista, de aquellas OCIMIs, de esta Sareb,
De todo aquello, estos lodos. En su libro Nunca voló tan alto tu televisor, Silviana Anclares recoge el sentir de aquellos años del desarrollismo en barrios obreros como Moratalaz, que nos pilla aquí bastante cerca, y pone este párrafo magistral en boca de un arquitecto municipal de esos que sí creía en la vivienda pública. Construir mucha planta en H, asequible, y dejaos de hostias y de sueños de ser el puto Le Corbusier. Muchas casas de promoción pública es lo que hace falta, y no darles el dinero a expuertas a esos mierdas de cachorros engominados fascistas. Banús de la Quintana, emparentados con los Urquijo, que se casan entre ellos, y hasta que no haya en este país otra revolución, no nos cargamos a esas familias oligárquicas de oligofrénicos. Bueno, pues ahí queda eso. Gracias, compañera. Barcelona, Plaza España, manifestación en defensa del derecho a la vivienda. El gobierno catalán, que está tan interesado por tener competencias en materia de migración, se olvida de que las competencias que tiene, por ejemplo, para empadronar personas, no solo en su domicilio, sino en las habitaciones que alquila o sin domicilio fijo, no lo cumple. O sea, las competencias que tiene no las cumple, y las que realmente no tiene las quiere pedir, pero solo para deportación y para CIES. Manu Levin, todo tuyo. Vamos, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. Bueno, a ver si os suena esto. Seguro que sí. Dale al play, Rocío. El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5. Y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler. Joder, que si nos suena, nos lo echan de desayunar la progresía mediática día sí y día también. Día sí, día también. Ni Karol G se pincha más en las radios de este país que en los anuncios de productos dirigidos a defender los intereses de los rentistas, un 6% de la población adulta en España, frente a los intereses de los inquilinos, que son pues la gran mayoría social. Ojo, hasta se atreven a meter la palabra revolución en esa publicidad, la revolución del alquiler, lo cual entra ya casi en el terreno de la provocación. Claro, vuelve la palabra revolución a sus antenas, pero en un sentido invertido, para denominar la ofensiva de los de arriba contra los de abajo, de los caseros contra los trabajadores en lo que toca a la vivienda. Una gran metáfora de la época y una señal más de que esa palabra, revolución, desterrada del lenguaje político de la izquierda en todo Occidente, hoy forma parte del diccionario del capitalismo y de la derecha. La pronuncian Milei o Trump y se usa para nombrar la motosierra de las oligarquías contra los derechos sociales o, como en este caso, el acaparamiento creciente de riqueza y poder por parte de una ínfima minoría. El caso es que basta poner la cadena SER por la mañana para comprobar que, efectivamente, en el conflicto social en torno al acceso y a la distribución de la vivienda en España, todo, absolutamente todo, está hecho a favor de los propietarios. Basta poner la SER o fijarse, por ejemplo, en las fuentes que suelen citar la prensa cuando quiere ofrecer datos o cifras sobre la situación del derecho a la vivienda en España. Esta mañana, le comentaba a Manu, estaba yo leyendo El País y es fascinante que las fuentes son siempre actores que forman parte de los propios carteles de la vivienda, como Fotocasa o Idealista, que fue sancionada por inflar artificialmente los precios. Por cierto, casi nunca utilizan una entidad pública, no sé, datos del SEPE o del Ministerio de Vivienda, por ejemplo. Efectivamente. Bueno, aunque sabiendo cómo se las gasta la ministra de Vivienda de este gobierno, que es rentista también, igual las panorámicas que ofrecería su ministerio no serían demasiado diferentes, ¿no?, a las de Idealista y compañía. En fin, hay muchos elementos que se pueden analizar y que señalan hasta qué punto el poder mediático defiende con uñas y dientes el negocio de la vivienda. Hemos comentado aquí muchos de ellos, incluyendo la participación directa de actores con intereses en ese negocio en la estructura de propiedad de las empresas mediáticas, con el caso de los fondos buitre estadounidenses, por ejemplo. Fijémonos hoy en dos aspectos de ese relato mediático en defensa del estado actual de las cosas en el sector de la vivienda. Uno es la búsqueda de enemigos imaginarios que desvíen la mirada de los verdaderos responsables de la situación. Esta me la sé. El problema es que falta oferta de vivienda porque está toda acaparada por culpa de los ocupas.
Casi. Esa fue la canción de la temporada 2023-2024 y logró que, aunque la ocupación afecta realmente al 0,057% de las viviendas en España, la población piense que afecta al 51,3%. Es decir, lograron que el fenómeno se perciba como 1000 veces más importante de lo que realmente es. Los medios que no influyen en nada, ¿verdad? Bueno, esto ya lo teníamos visto, ¿no? Pero hay un nuevo culpable de la emergencia de la vivienda para la temporada 2024-2025. Importante señalar esto aquí porque lo van a hacer crecer y crecer. Avisados estamos. Cadena COPE ayer tras las movilizaciones. Dale al play, Rocío. Falta vivienda, claro, porque la demanda en España no para de crecer por el aumento de la inmigración. Y esa tendencia se va a consolidar en los próximos años. Se calcula que se han perdido más de 40.000 inmuebles de alquiler por forzar la declaración de zonas de mercado tensionado en Cataluña. El intervencionismo del mercado inmobiliario no solo no funciona, es que es contraproducente, es que termina reduciendo la oferta y por tanto encareciendo los precios. Y ese encarecimiento perjudica especialmente a los jóvenes y a las familias vulnerables. Hace falta construir centenares de miles de viviendas para absorber la demanda actual. Digo construir, porque el gobierno lleva 7 años conformándose con anunciar. Y no se puede entrar a vivir dentro de un anuncio de Pedro Sánchez. ¿Quién es el responsable de que no puedas tener techo aunque trabajes 8 horas? Sale la ocupación, entra la inmigración. En fin, el mismo manual en todas las partes. La culpa de las inundaciones y la crisis climática es de los ecologistas. La culpa de la desigualdad de género es del feminismo. La culpa de que los de abajo no puedan tener techo es de los de más abajo, de la inmigración. Y así todo. Sale la ocupación, entra la inmigración, avisados estamos, y si se pueden unir las dos cosas, pues mucho mejor, ¿no? En fin, el otro elemento que es más de fondo, el marco mental profundo en el que está encerrado básicamente todo el discurso mediático sobre la vivienda, lo adelantaba al principio. Os leo un ejemplo y comentamos. Capital Radio, parroquia mediática neoliberal, ayer. Con un pacto de Estado, dice Capital Radio, se resolvería el problema de la vivienda. Promotores, comercializadores e inversores coinciden en que España necesita urgentemente aumentar la producción de vivienda, agilizar la gestión urbanística, atraer más capital internacional y establecer un enfoque profesional y despolitizado para abordar el problema de la vivienda de manera efectiva. El pacto de Estado que pide la prensa neoliberal, aquello en lo que coinciden ¿quiénes? Promotores, comercializadores e inversores, es decir, las patronales inmobiliarias. Y las medidas que plantean: 1. Construir más en el país de las 4 millones de casas vacías. 2. Regulaciones, fuera. 3. Fondos buitre, dentro. Enfoque despolitizado, el que tengo aquí colgado. Total. Y a lo que iba, la situación del mercado residencial en España atraviesa un momento crítico. Debatimos en Inversión Inmobiliaria sobre este mercado. La demanda de vivienda se ha incrementado notablemente desde 2021 debido al aumento de población, el ahorro acumulado, la resistencia del empleo y la movilización de la inversión. Sin embargo, dice Capital Radio, las cifras de compraventa de vivienda nueva permanecen estancadas, evidenciando una limitación de la oferta disponible que deja una demanda insatisfecha. ¿Cuáles son los términos clave que hay aquí más allá de la palabrería? Mercado, 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 oferta, oferta, demanda, demanda. Cuando vean abordar el problema de la vivienda desde los conceptos oferta y demanda, amigos, amigas y amigues, échense mano a la cartera o a la pistola. Esa es la lógica en la que está encerrado el debate sobre la vivienda, como si fuera la única posible, la lógica del mercado, y todo el rato se recurre a esas dos categorías, la oferta y la demanda, la oferta y la demanda, la oferta y la demanda, para explicar la realidad, como si esos dos conceptos bastaran para entender la economía y el mundo entero. Nivel segundo de la ESO, y por supuesto, esto no es cosa solo de panfletillos como Capital Radio, lo inunda absolutamente todo. Diario de Mallorca, el Govern defiende que la única fórmula para solucionar el problema de la vivienda en Baleares es aumentar la oferta. El Ejecutivo muestra su máximo respeto a la manifestación convocada mañana en Palma contra la crisis habitacional. Máximo respeto a las movilizaciones, pero están equivocadas. Regular los precios del alquiler, expropiar a fondos buitre, limitar el uso turístico, nada de eso. La única perspectiva válida es la que se reduce a las dos palabritas mágicas, oferta y demanda. Con lo sencillo que es, y mira que no les entra en la cabeza, las movilizaciones están equivocadas y toda esa gente en realidad no lo sabe, pero lo que está pidiendo es más oferta y más negocio en un mercado con las mismas reglas. De ahí el titular del Mundo sobre las manifestaciones, que está gracioso. Miles de manifestantes, dice el Mundo, claman en 40 ciudades contra el fin de la especulación en la vivienda.
Vaya, ya, yo que pensaba que me estaba manifestando por el fin de la especulación con la vivienda, pero no, se ve que me estaba manifestando contra el fin de la especulación. Las movilizaciones contra el fin de la especulación con la vivienda. Bueno, parece un error o una broma, ¿no? Pero en realidad, claro, es exactamente la idea que hay detrás del planteamiento perverso de que todo esto va de oferta y demanda y de que, por lo tanto, pues lo que hay que exigir es más construcción, como decía Jorge Bustos, ¿no? Que se construyan cientos de miles de viviendas, más negocio y que siga la fiesta. Es un planteamiento, efectivamente, contra el fin de la especulación con la vivienda. Idealista, los del Pacto de Estado. Es la oferta, estúpido. Lo mismo en la prensa de derechas. El Economista, herido de muerte, la escasez de oferta eleva el precio del alquiler un 10,3% en marzo y marca nuevos máximos. El Economista, el problema de la vivienda solo se solucionará con más oferta. El Nacional.cat, el precio de la vivienda seguirá creciendo con fuerza por la escasez de oferta. Intereconomía, el precio de la vivienda sigue imparable ante la falta de oferta. Y lo mismo de Idealista y de la derecha mediática. En la progresía mediática, todos dentro. El País, semana pasada, recetas para subir la oferta de alquiler a largo plazo. Urge actuar sobre un mercado en escasez que tiene la presión de demanda por las nubes y un número creciente de familias destinando cada vez más ingresos a pagar la renta. Intereconomía y el país, intereconomía, bipartidismo. Unos defienden a los rentistas y otros lo mismo. Y un videíto para cerrar el círculo. Dale al play, Rocío. El problema de la vivienda esencialmente en España es un problema de oferta. El problema de la carestía de la vivienda en España es un problema esencialmente de oferta. Si no se ofrece suelo para construir viviendas, es imposible que existan viviendas asequibles. Y todos los demás remedios que se intentan utilizar de limitar el precio de los alquileres, de intervenir en el mercado, son absolutamente inútiles. Lo que hace falta es más suelo disponible, más construcción, y en consecuencia una vivienda más asequible para todos los ciudadanos. Bien que la subtitulen. El máximo responsable de la burbuja inmobiliaria que provocó 600.000 desahucios, reapareciendo para dar lecciones sobre acceso a la vivienda. Cierre al salir, señor. Bueno, en fin, pues este es el panorama. Todo el discurso mediático sobre la vivienda es incapaz de trascender las mismas categorías y la misma lógica del mercado que está en el fondo del problema. La oferta y la demanda y la oferta. Y es ridículo, además, que te presentan toda esta pamplina como si fuera la perspectiva fresca, moderna y actual frente a la izquierda trasnochada que habla de regulaciones. La realidad es que la teoría de la oferta y la demanda es una idea no ya decimonónica, sino dieciochesca, enunciada en los años 1700 y pico, es decir, un siglo antes de Marx, un dogma premarxista de hace 3 siglos, muy anterior a las teorías socialistas. Eso es lo moderno, señores. Mientras la vivienda sea una mercancía y mientras el cuñadismo dieciochesco de la oferta y la demanda sea la única herramienta de pensamiento que se intente aplicar al problema de la vivienda, nos va a ir muy, pero que muy mal. Los medios corporativos defienden el negocio de la especulación y a quienes se benefician de él. Para armarse con herramientas mediáticas para ganar la lucha por la vivienda, suscríbete a Canal Red. Este rearme sí que merece la pena. Gracias, Manu. Manifestaciones que van a haber en contra de la gestión que está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez de la pandemia y que se están celebrando desde el domingo todas las tardes en el barrio de Salamanca, en Madrid. La Cayetana Borroca, qué tiempos. Ina Finogénova, todo tuyo. Vamos, chicos. ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. Exclusiva residencia con vistas al Parque del Retiro en una de las calles más emblemáticas de Madrid. 4 dormitorios, 4.650.000 euros, 12.700 euros por metro cuadrado. Espectacular vivienda con terraza a la venta en Recoletos. Increíble vivienda en la mejor zona del barrio de Recoletos. 9.500.000 euros, 19.000 euros por metro cuadrado. El precio incluye interiorismo inmobiliario. Impresionante ático con terraza en venta con vistas panorámicas al Parque del Retiro, una joya única en la capital, 258 metros cuadrados de espacios sofisticados y bien distribuidos, 9.500.000 euros. Vivir en la zona del Retiro es sinónimo de elegancia y lujo. Esta exclusiva área de Madrid ofrece un estilo de vida excelente rodeado de servicios de alta calidad, boutiques selectas y restaurantes de prestigio. Un lugar donde la tranquilidad y el buen gusto se encuentran a pocos
nuevos pasos de uno de los parques más emblemáticos de Europa. Son algunos anuncios de propiedades en venta publicados en la web de una agencia inmobiliaria con sede en Madrid que ofrece a sus clientes, entre comillas, lujo, exclusividad y distinción. No hace falta tampoco escarbar mucho en internet para asomarse en este mundo de lujo, exclusividad y distinción. Alcanza con un paseo por la zona de Salamanca, Retiro, Ibiza o Chamberí para ver cantidad de anuncios de pisos enmarcados en roble desde escaparates de agencias inmobiliarias. Siempre me pregunté para quién eran, qué familia española se lo podía permitir en un país con un PIB per cápita que en 2024 alcanzó los 32.630 euros. Pues poquitas familias españolas se lo podrían permitir, efectivamente, y estas ya tendrán sus patrimonios heredados de sus nobles ancestros, pero el mercado inmobiliario de lujo en Madrid, igual que en Costa del Sol y Baleares, está en auge y en 2025 los precios de viviendas de lujo seguirán al alza, según le contaron asesores inmobiliarios a Fernando Valls de La Vanguardia. O sea, estos 12, 14, 16, 19, 22.000 euros por metro cuadrado no es el límite. ¿Quiénes son los compradores? Clientes VIP de América Latina, mexicanos, venezolanos, brasileños y chilenos quieren mantener sus fortunas lejos de los gobiernos de izquierda de sus países y eligen la España gobernada por el PSOE, sí señor, y encuentran en Madrid, además del mejor estilo de vida del mundo, como en esa famoso promo del ayuntamiento, pues una cantidad no desdeñable de universidades privadas a donde mandar a sus hijitos, un idioma y una cultura compartidos, amigos de las élites latinoamericanas ya instaladas en esta ciudad y sobre todo, ojo al dato, un mercado inmobiliario relativamente barato. 12.000 euros por metro cuadrado, la nada misma comparado con los precios de propiedades de lujo en Miami, Los Ángeles o París, otros destinos destacados para las grandes fortunas latinoamericanas. Resulta que Madrid es toda una ganga, además de que los pisos de lujo salen más económicos aquí que en Miami, hay otra serie de beneficios con los que uno puede contar si tiene unos cuantos millones a gastarse en casitas o para meter en un banco local. En concreto, beneficios fiscales. La denominada Golden Visa, que otorgaba permisos de residencia a cambio de una compra de un inmueble por el monto superior a $500,000 de euros, seguía vigente hasta hace literalmente 4 días. Además de ello, en Madrid rige lo que se conoce como Ley Mbappé, que deduce tan solo un 20% en las rentas a nuevos residentes fiscales. Y la Ley Beckham, que permite a los trabajadores impatriados de empresas extranjeras que trabajan aquí beneficiarse con un régimen especial del IRPF con un tope de un 24%. Vamos, que está todo atado para que los trabajadores mejor pagados de esta ciudad y los multimillonarios no abonen a las arcas del Estado más del 24% de sus rentas, bastante menos de lo que nos toca pagar a autónomas y a trabajadoras de a pie. En fin, el signo de los tiempos, los ricos pagando menos que los pobres. La Comunidad de Madrid, además, es la única en todo el Estado español que no tiene impuestos propios locales, lo que en Román Paladino se conoce como dumping fiscal. Así, la mitad de las fortunas extranjeras que entran en el país se quedan aquí en Madrid. Libertad contra el comunismo, ya sabéis. Le Monde Diplomatique, en su artículo titulado Madrid, refugio latinoamericano, explicaba que el repentino interés de los latinoamericanos por las propiedades de lujo en España se despertó hace más de una década. En 2013, el gobierno del Partido Popular creó las denominadas SOCIMI, Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria, empresas dedicadas a la especulación inmobiliaria que pagan impuestos muy bajos sobre los beneficios. La familia del opositor venezolano Enrique Capriles Radonsky, candidato a las presidenciales venezolanas frente a Chávez en 2012 y frente a Maduro en 2013, se adhirió rápido a ese régimen fiscal creando varias sociedades en España. La empresa Orinoquia Real Estate, por ejemplo, propiedad de los Capriles, se enfoca precisamente en el alquiler de lujo de corta duración. Desde 2013, muchos millonarios venezolanos, mexicanos y colombianos compraron propiedades de lujo en la capital española. Madrid es residencia también de 3 expresidentes mexicanos de derechas. Felipe Calderón, que va dando clases de democracia a los gobiernos de México desde foros organizados por José María Aznar, Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, que se instaló en España con las Golden Visa después de comprarse un pisito de estos en el
barrio de Chamberí. Desde luego, no todos los latinoamericanos que llegan a España traen millones de euros en maletas para comprar pisos en el barrio de Salamanca o en el Chamberí. La mayoría son gente trabajadora en busca de mejores oportunidades, que eso sí ha podido pagarse un billete de avión y cruzar el océano, porque la mayoría no puede permitirse ni eso y va en caravana hacia la frontera con los Estados Unidos atravesando el tapón de Darién. Sin embargo, el desembarco de latinoamericanos VIP ya ha tenido consecuencias en determinados barrios. Se han acelerado los procesos de gentrificación, los precios de la vivienda y del alquiler suben sin que se le vea un tope, los fondos de inversión y las inmobiliarias de lujo van expulsando a los residentes de los barrios, cambia el tejido sociocultural. Madrid se convierte en el nuevo Miami, no solo por lo cara que se vuelve la vivienda, por el atractivo que tiene para los ricos latinoamericanos, sino también porque esta comunidad migrante empieza a tener un peso electoral. Que los Capriles Radonsky, los Ledesma y los Calderón también votan. ¿Hace falta aclarar a quién? Según datos del Instituto Nacional de Estadística, citados por Le Monde Diplomatique, en la Comunidad de Madrid cerca de 1,5 millones de personas, de las cuales más de la mitad son de origen iberoamericano, gozan del derecho a voto en las municipales. Esto equivale a un 21% de toda la población de la comunidad, aunque todavía lejos de Miami, donde el peso electoral de los cubanos es de un 58%, pues nada mal, ¿no? Teniendo en cuenta que es una comunidad que se ha formado en algo más de los últimos 10 años. Madrid como nuevo Miami, el orgullo de la derecha. ¿Cómo va a ser ese nuevo Miami? Una ciudad para ricos. Tú ni te vas a poder comprar un piso propio en la vida, porque vas a tener los precios de Miami, ni vas a poder alquilar, porque será un alquiler de Miami, ni vas a poder vivir, porque no se puede vivir en Miami con un salario de Madrid, que como todo asalariado español seguirás cobrando. Miami para todo, salvo para los ingresos y para los impuestos para las rentas altas. Que en Miami al menos la tasa es más alta y al final esos multimillonarios a los que se favorece fiscalmente porque crean riqueza según el manido eslogan de la derecha mundial, lo que acaban haciendo es encarecerlo todo y lo que crean es miseria, porque nadie que no tenga su fortuna se puede pagar absolutamente nada. Gracias, Ina. Cada vez que le hacemos daño al Estado social, nos estamos haciendo un daño colectivo, porque si los malagueños no tienen un lugar en el que vivir, ¿quién va a atender a esos turistas? ¿Dónde se van a alojar los camareros que después nos sirven un vino y un espeto? ¿Dónde estarán los hijos de quienes barren estas calles? Hoy nos acompaña Jaime Palomera, investigador sobre vivienda en el Instituto Hidra. Jaime, muchísimas gracias por atender una vez más a la base. Gracias a vosotros. Acabas de publicar un libro, El secuestro de la vivienda. Allí planteas algo que me gustaría que nos explicaras en este programa, y es que el rentismo estaría rompiendo la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, a lo largo de 50 años, entre 1957 y 2007, hubo 2 generaciones que pudieron comprarse su primera casa con mucho esfuerzo y también con la ayuda de la administración pública, del gobierno que daba ayudas. Esto benefició, como digo, a 2 generaciones, quien más, quien menos se podía comprar la casa. Pero este modelo social, que era la llamada sociedad de propietarios, empezó a entrar en crisis a finales de los 90, porque en la medida en que el precio de la vivienda no paraba de subir, para poder garantizar que la gente seguía comprando, se fueron aumentando cada vez más los niveles de endeudamiento, y esto llevó a la crisis de 2008, que estalló. Hay una cosa muy importante, y es que la sociedad de propietarios se basa en una premisa contradictoria. La idea es que todo el mundo se pueda comprar su casa y que esa casa sea como un activo financiero cuyo precio siempre sube. Entonces tu salario puede ir bajando, que es lo que ha pasado en las últimas décadas, el salario real de la gente baja, pero como el precio de la vivienda sube, entonces la riqueza familiar en realidad está aumentando. Pero como digo, este modelo tiene un problema, y es que si el precio de la vivienda siempre sube, entonces cada vez es más difícil entrar en esa sociedad de propietarios donde todo el mundo tiene ese activo que se revaloriza. Esto es lo que empezó a hacer aguas a finales de los 90, con niveles de endeudamiento cada vez mayores para que la gente pudiera comprar, y estalla en el año 2008.
Desde entonces, es muy importante entender esto. Hemos entrado en un nuevo modelo social, al que yo llamo neofeudalismo, porque básicamente lo que estamos viendo en las últimas 2 décadas, es que las personas jóvenes y ya no tan jóvenes ven que su futuro está definido a partir de si heredaré o no heredaré, si mis padres me ayudarán o no me ayudarán a comprarme una casa. Entonces, si la moneda te sale cara, pues te sale bien la cosa, heredas y te parece que te ahorras un problema, pero si no, estás condenado a vivir en un mercado del alquiler que te asfixia. Pero además también es importante entender quién está ganando en esta partida. En los últimos 15 años han entrado en el mercado del alquiler 1,3 millones de viviendas. 1,3 millones de pisos que no se han construido, no se ha estado construyendo. ¿De dónde salen esas casas? Esas 1,3 millones, pues son pisos que eran de pequeños propietarios, de gente trabajadora, de clases medias, que en los últimos años o bien los han perdido y los han echado de casa, o bien se los han tenido que vender porque la gente cuando llega a la jubilación para tener una vejez digna se vende la casa muy habitualmente para pagarse la residencia. ¿Quién se está quedando todos los pisos que salen a la venta? Pues fundamentalmente individuos y familias con mucho dinero que ya tenían propiedades. Y esto está rompiendo a la sociedad de propietarios y está haciendo que por la parte alta aquellos con más riqueza se estén escindiendo de esa sociedad de propietarios y se conviertan en una minoría que controla muchos activos y que además ha entrado en una cosa que es muy diferente, que es la economía de activos, donde buena parte del dinero que ganan estos ricos lo destinan a comprar casas y esperan que las rentabilidades de esas casas vayan aumentando y de hecho cuantas más casas compran, más sube el precio. Lo que ha pasado en los últimos 5 años con el oro, que es que el precio del oro se ha doblado, muy fácilmente va a pasar en los próximos 5 años en la medida en la que haya este efecto de inversión que lo que hace es alimentar la escalada de precios. Y esto es lo que está rompiendo la sociedad y está haciendo que gente trabajadora y que se autopercibe como de clase media cada vez lo tenga más complicado para ser propietaria. Y no solo eso, sino que esas personas que tradicionalmente hubieran podido comprarse una casa como sus padres y sus abuelos son expulsadas al mercado del alquiler y ven como buena parte de su salario es transferido a esa minoría social de personas ricas o muy ricas que ponen esos pisos en alquiler. Esto está generando mucha desigualdad entre los que tienen muchas propiedades y los que no tienen, pero además también está depredando la economía productiva. Y con esto termino. Si el que tiene dinero tiene más incentivos para comprar casas porque su precio sube siempre que para comprar acciones de empresas productivas, esto lo que hace es que pone muchas casas en alquiler y esto transfiere una parte muy importante del salario de la gente trabajadora a esta minoría social muy rica. Pero también hace que estas personas trabajadoras tengan menos capacidad de consumo y que por lo tanto las empresas vendan menos. Y como venden menos, generan menos beneficios. Y esto hace que para los ricos aún sean menos atractivas y aún compren más casas. Por lo tanto, lo que está pasando es que el rentismo no solo está rompiendo la sociedad, sino que es un círculo vicioso que se va comiendo la economía productiva. ¿Y sabéis quién avisó de esto desde hace ya 2 siglos? Pues los economistas clásicos. No fue Marx, fueron Adam Smith, fueron John Stuart Mill, David Ricardo. Ya entonces, estos economistas cuyas lecciones han sido olvidadas nos explicaban que el rentismo es una máquina que tiende a generar desigualdad y a morder a la economía productiva. El rentismo como garantía de fracaso de cualquier política económica. Jaime Palomera, muchísimas gracias por atender a Canal Red. Un placer, un abrazo. Llegamos al final del programa. Recuerden hacerse socias y socios de Canal Red en apoya.canalred.tv o en el QR que aparece aquí a mi izquierda en sus pantallas. Les dejamos con un tango de Alfredo Gobi y Alfredo del Río, El Inquilino. Hasta mañana.